Hola, ¿qué tal amigos del Dato? Nos encontramos en nuestro programa Politiqueo y me encuentro con un gran invitado del día de hoy, Blasco Peña Herrera, quien es director de la empresa Market por más de 35 años. Fue 10 años el director también de la Cámara de Comercio de Quito, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, tiene una maestría en asuntos internacionales y también es presidente de la Cámara de Comercio de Latinoamérica. ¿Cómo estás? Bienvenido, Blasco. ¿Cómo te encuentras? Hola, Silvia. Fui director de la Cámara de Comercio de Latinoamérica, fui presidente de la Cámara de Comercio de Quito durante 10 años y sí, toda mi vida he trabajado. Sí, en ese ámbito tan político también que viene siendo parte de, en tu opinión, bastante profesional como tal. Nosotros terminamos de pasar por lo que fue las elecciones aquí en nuestro país, Ecuador, con dos personas que quedaron, que fue Luisa González y también que fue Daniel Noboa. Daniel Noboa fue el ganador por una diferencia bastante grande. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, de la famosa tinta mágica que es ahora este discurso, considerando pues cada uno de tus vínculos justamente en estos aspectos bastante electorales? A ver, hay un dicho que dice que en la política se puede regresar de todo menos del ridículo. Y Correa no regresa del ridículo, ¿no? Eso de la famosa tinta mágica es una tomada de pelo, ¿no? De ahí él no vuelve. Ese fue su fin, ¿no? Ventajosamente. Daniel Noboa ganó con una amplísima diferencia en la segunda vuelta. Fue tan importante ver que una vez que se custodiaron bien los votos, Luisa González, la candidata de Correa, no logró subir ni un solo punto. Yo me imagino pues que en la primera vuelta no hubo buen control electoral y por eso ella tuvo más de lo me imagino, pues no puedo afirmar esto porque no he hecho, ni hice encuestas, ni estoy haciendo encuestas, no sé si es que vuelva a hacer encuestas porque realmente creo que esa es una etapa que ya pasé en mi vida, encuestas políticas me refiero. Pero indudablemente Daniel Noboa ganó y ganó bien, ganó ampliamente, tiene respaldo popular, tiene respaldo que se comprobó en las urnas, ha comenzado este que viene a ser su segundo mandato con gran fuerza, está tomando decisiones muy valientes, ha enfrentado esta angustia que tenemos todos los ecuatorianos de la inseguridad de la mejor manera posible. Yo en varias conversaciones con mis alumnos, pues doy clases, siempre les pregunto cuál creen ustedes que es el principal problema. Y todos me dicen la inseguridad. Y les digo, ¿y cuál es el más difícil de solucionar? Dicen ese, pues no es así. La inseguridad finalmente se soluciona con más, digamos, con militares, policías, armas, enfrentando a estos criminales. Pero el desempleo, la pobreza, la reactivación económica, eso es mucho más complejo. Y si bien está haciendo muy correctamente lo primero, es decir, la lucha contra la inseguridad, también hemos visto que ha comenzado a tomar el presidente decisiones muy valientes para una real reactivación de la economía de nuestro país, que llevará indudablemente a la generación de empleo y al fortalecimiento o al mejoramiento, mejor dicho, de la vida de todos los ecuatorianos. Entrando justamente a esa parte para poder continuar con esto, en las elecciones, ¿tú piensas que Luisa González tuvo tal vez partes que ella misma hizo que se pierdan en lo que fue su campaña? Ejemplo como lo que pasó de los gestores de paz, por ejemplo, cosas del dólar, por ejemplo, que también fueron unas de estas propuestas que a veces lo decían y luego decían, no es así o se entendió mal. Yo creo que más es un agotamiento del discurso populista, demagógico, clientelar, de eso que yo califico como un referito del allendismo, ¿no? Porque mira, Salvador Allende en el año 1970 propuso las mismas barbaridades que estos señores del Foro de Sao Paulo, ahora del Grupo de Puebla,
propusieron y convencieron a toda América Latina. Es exactamente lo mismo, si no es nada nuevo. Esto en los 70 ya arruinó y acabó con Chile. Ventajosamente, Allende solo duró 3 años, ¿no? 3 años. Luego de eso hubo una dictadura que no se puede justificar, ¿no? Una dictadura terrible, pero fue 3 años. Lo mismo se inventaron estos sabios a finales de los años 90, por una serie de circunstancias, ¿no? Evidentemente la pobreza es terreno fértil para la demagogia. Y lógicamente le pusieron otro membrete, se inventaron eso, el famoso Hans Dietrich del socialismo del siglo XXI, que no es nada, ¿no? Él mismo decía que es un proceso de información, porque les gustan estas palabras así que suenan a intelectuales. Eso no es nada, no existe. Es un refrito del allendismo, populismo puro y barato, que ha arruinado a los pueblos de Latinoamérica, entre ellos a nuestro país, porque aquí las cifras hablan por sí solas, pues, ¿no? Si es que hablamos de lo que sea, las cifras hablan por sí solas. Yéndonos a este tema, Blasco, justamente de estos discursos, del populismo, del socialismo, un poco muy pegados como a la izquierda, pero profunda. El día de ayer, justamente, Daniel Noboa le estaban comparando con Javier Milei, con el plan llamado Motosierra, por ejemplo. Se redujo de 20 ministerios a 14, las secretarías de 9 bajaron a 3, se adherieron también a lo que son los ministerios. A esto tú, ¿cómo le ves esta reducción también del gasto público, el Estado obeso que le estaban llamando? Absolutamente indispensable, absolutamente indispensable. Yo con Rafael Correa me reuní 2 veces durante los años, digamos, una vez, porque la otra fue una invitación en la que estuve con unas 1000 personas en Guayaquil. Y en la única vez en la que estuvimos con otros representantes del sector productivo, él nos dijo que que él tiene un modelo, que lógicamente no se puede llamar modelo, y que él va a incrementar el tamaño del Estado. Digamos, que él va a crear algunos ministerios, pero que después dio una explicación y dijo que iba a hacer, pero que no iba a hacer, y que así, ¿ya? Finalmente pasamos a tener 45 ministerios, ¿ya? Solamente para darte un dato, durante el gobierno de Correa, el número de funcionarios públicos se incrementó en 600,000 personas. Yeah. Y digamos, como manipularon los datos, no se sabe si son 600,000 u 800,000 personas. Entonces, este Estado insostenible, mira, el presupuesto nacional del Estado, cuando Rafael Correa llegó, era de 7.500 millones de dólares. Cuando él dejó el poder, era de 41.000 millones. Imagínate tú eso. Entonces, Correa, o sea, es una locura. Sí, es una locura. Si es que uno, porque Correa estuvo 10 años porque él tuvo la lotería de que los precios de los commodities, ¿no? De todos los productos de exportación estuvieron muy altos. Y él actuó como un nuevo rico, pues, ¿no? Entonces, se gastó toda la plata del incremento que tuvimos del precio del petróleo, que llegó a tener $140. No conforme con eso, se endeudó en cifras astronómicas, pero astronómicas, tanto de deuda externa como de deuda interna. Solamente a la seguridad, al IES, ¿no? Le sacó 4.500 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente, porque tengo el dato exacto, sí, 4.300 millones de dólares. Dice, de 4.300 a 4.800 millones de dólares. La deuda externa, ¿no? La deuda externa que finalmente él dejó, ¿no? Llegó a una cifra impresionante que representó el 40.2% del Producto Interno Bruto, es decir, 41.000 millones de dólares de deuda. Es decir, se gastó todo el dinero que el Estado tiene, que básicamente es el pago de impuestos, las regalías petroleras, y se endeudó en esta cifra astronómica. Entonces, además, imagínate tú lo que es. Son bonos que en ese entonces IES, ¿no? Digamos, el IES emitía, el IES era
Yo recuerdo que la Comisión Técnica de Inversiones del IES, que funcionaba muy bien, funcionaba con creo que 20 personas, se convirtió en BIES, en donde no sé si habrán 2.000, 4.000 empleados. Entonces, sacó de los fondos de quienes aportamos toda la vida a la seguridad social, 4.500 millones de dólares, porque además de ese era el límite que por ley podía, porque si es que él podía sacar más, sacaba más. No pagó, en su gobierno no pagó lo que debía el IES, dejó pendiente cerca de 2.000 millones de dólares de deuda interna, no estoy hablando de deuda externa. Entonces, claro, ¿a dónde se fue ese dinero? Todos sabemos, pues, ¿no? Gasto y más gasto y más gasto. La solución para reactivar la economía del gobierno populista de Correa fue la del gasto público, ¿no? Este es un concepto keynesianista, ¿no? Un economista famoso, Keynes, lo hizo, pero, digamos, diseñó esto, pero para salir de la crisis de la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? El momento en el que hay un ciclo negativo de la economía. En el caso de Correa y de todos los socios del foro del foro de Sao Paulo, en un ciclo positivo, lo que hicieron fue introducir más dinero a la economía. ¿A dónde se fueron todos esos cientos de millones de dólares? Se fueron, a ver, no hay en Ecuador la capacidad productiva para ensamblar vehículos, para vehículos, televisores, no hay, no existe. Entonces, eso se fue o se convirtieron en importaciones. Como no sabían cómo controlar la balanza comercial, que es la diferencia entre lo que uno exporta y lo que uno importa, entonces se inventaron los famosos, comenzaron a subir los aranceles, las sobretasas, pusieron cupos y nada funcionó. Entonces, desesperados ya no sabían qué hacer, pero seguían gastando más. Y finalmente, pues lo que hicieron fue calentar la economía, que el momento en el que se calentó, lógicamente después se enfría, entramos en un proceso recesivo a partir del año 2016, del cual todavía estamos sintiendo los estragos, porque la tasa de crecimiento de nuestro país hasta el año anterior era negativa. En este año se estima que habrá un crecimiento del 1%. Otro dato interesante, mira, la inversión extranjera. Antes de Correa tuvimos años buenos, ¿no? Yo recuerdo con el presidente Noboa, con el presidente Gustavo Noboa, la inversión extranjera directa en el Ecuador fue de 2.000 millones de dólares. Durante todo el mandato de Correa, con todos sus vínculos, ¿no? Con la China, con todos sus amigos, llegaron 400 millones en promedio, 400 millones anuales. Como te comentaba, yo estoy en Paraguay. Acá Paraguay, que es un país, es un poquito más grande que Ecuador, pero no tiene petróleo, no tiene las maravillas que nosotros tenemos. A Paraguay llegan 8.000 millones anuales de inversión extranjera. A Colombia llegan 14.000 millones y a Perú llegan 10.000 millones. Al Ecuador, 400. ¿Por qué? Porque Correa generó una situación de inseguridad jurídica. Entonces, claro, ¿cómo haces esto? Si es que el presidente de la República dice que va a meter las manos en la justicia, ¿quién va a invertir en el Ecuador? Y eso toma mucho tiempo de solucionar y de mejorar. Entonces, espera ahora pues, que se están dando pasos importantes, que la inversión extranjera regrese a nuestro país y que a través de este proceso de optimización del tamaño del Estado, porque yo leí ayer en X que mucha gente decía cómo se pueden reír o cómo pueden festejar que la gente se quede sin empleo. Nadie está festejando nada, pero son medidas que se deben tomar y que con valentía las ha tomado Daniel Noboa. Bueno, considerando ese tema, con las 5.000 personas que están fuera, se dijo que hubo un proceso para esto, ¿no? Muchas de ellas a veces por el tema de compadrazgos o no cumplían el proceso en realidad para estar en los puestos en los cuales estaban, o también el tema de los presupuestos. Habían personas que ganaban mucho más de lo que representaba tal vez su trabajo, es lo que se dijo en el Palacio de Carondelet, la portavoz oficial del mismo Carolina Jaramillo. A ver, pero estos 5.000 es para comenzar. Claro. Porque si es que vamos a ver, si es que el promedio son 700.000 funcionarios públicos a quienes tú pagas, todas las personas que están viendo que están en Ecuador pagan,
a través de nuestros impuestos, ¿no es cierto? A través de nuestro petróleo, porque el petróleo no es del Estado, es de los ciudadanos. El Estado, el Ejecutivo, administra únicamente nuestros recursos. Entonces, mira, si es que el Estado puede funcionar con la mitad, entonces lógicamente hay que hacer una optimización y no serán 5.000 empleados públicos que dejen de trabajar para el Estado. Serán 200.000, no sé la cifra porque no he revisado. Estoy seguro pues que habrá habido un análisis y que habrán etapas. Mira, lo mejor para la desvinculación de una persona que vive, que es un funcionario público, es crear microempresas para que estas personas sigan prestando servicios, pero ya no estén en el rol de pagos del Estado, hasta que se integren al sector privado, ¿ya? Hay veces que se puede hacer, otras veces que no se puede hacer esto. Las decisiones del presidente Noboa son muy valientes y además absolutamente necesarias, porque hay que poner en una balanza. ¿Qué es más importante? ¿El bienestar del total de la población o el bienestar de un porcentaje, vamos a decir, de 700.000 funcionarios que tienen la suerte de trabajar para el Estado o de los 18 millones de ecuatorianos que no tienen la suerte de trabajar para el Estado? Entonces es simple lógica, ¿no? Subirá entonces el presupuesto para el resto de ecuatorianos y ojalá que todo sea para buena. Querido Blasco, vamos con unas preguntas rápidas para ti, que me las tienes que responder con una respuesta igual bastante corta. A tu punto de vista, ¿Cuba está embargada o bloqueada? Bloquea, es un caos. Pero entre las dos, Embargado. a ver, en bloqueada, embargada, ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro. Cuba está caotizada. Ok. ¿China es comunista o es capitalista? Ambas cosas. Comunista y capitalista. Es ambas cosas, porque el gobierno tiene un control férreo, el gobierno es comunista, no hay democracia, pero se vive una economía de libre mercado que es exagerada, porque se llega inclusive al esclavismo en la China. Ambas cosas. Si tuvieras que eliminar un artículo de la Constitución, ¿cuál sería? Yo cambiaría toda la Constitución, pero el peor de todos, eh, el peor de todos, y no sé de memoria el artículo, pero es de todo el capítulo que le da al presidente de la República poderes por sobre los otros, por sobre las otras funciones del Estado. Muchísimas gracias, Blasco, para que te despidas de este maravilloso público que nos está viendo en este momento en El Dato. ¿Cuál sería tu mensaje de lo que está pasando en este momento en el país, de estos cambios que estamos teniendo del nuevo gobierno, de lo que fue también Ecuador y para dónde vamos? Es un mensaje de esperanza, es un mensaje que se sintetiza como todas las cosas van a estar mejor. Hoy tenemos un gobierno serio, yo no le conozco al presidente Noboa, simplemente estoy leyendo y mirando lo que está haciendo, pero tengo la certeza de que está en el camino correcto. Es más importante el bienestar de los 18 millones de ecuatorianos que nada, que cualquier otra prioridad. Por lo tanto, hay que tener fe, hay que sacrificarse y tener paciencia. Vamos a estar mejor. Esto no es algo que se logra de la noche a la mañana, pero indudablemente lo vamos a hacer. Estoy seguro que en el tiempo se suscribirán acuerdos comerciales, comenzará un proceso de real reactivación de la economía y se generará empleo que es sostenible, porque el empleo que es sostenible es aquel que se genera en el sector privado, no en el sector público. Estamos viendo, ¿no? Esos 800.000 funcionarios que son buenas personas en su mayoría. Lamentablemente, el Estado no los puede seguir manteniendo. Debe haber un proceso de optimización por el bienestar de todos los ecuatorianos. Así es que vamos a estar bien. Va a ser un proceso complejo, pero vamos a estar bien. Muchísimas gracias, Blasco, por tu tiempo y por haber compartido con nosotros. Somos El Dato.